Qué gusto saludarlos a cada uno por nombre, a sus familias. Gracias por ser parte de Punto de Reflexión. Recuerde que estamos trabajando la serie Las 7 etapas de la vida de José, basado en el libro de Génesis. Hoy nos corresponde a nuestro cuarto tema, que le hemos titulado José en la cárcel y los dos sueños del copero y del panadero. Hay mucha enseñanza en el capítulo 40 de Génesis. Ahí está nuestra base bíblica, donde vamos a tratar con mi hermano Manuel Coronado, pastor de Embajadores de Iglesia Amigos, donde nos va a apoyar a extraer principios de la palabra de Dios y aplicarlos en la vida cotidiana. Sean todos bienvenidos a este cuarto tema que le hemos titulado José en la cárcel y los dos sueños. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros el invitado de la semana, el pastor Manuel Coronado. Qué gusto nuevamente tenerte en el programa. Gracias, siempre estamos aquí para aprender más de la palabra del Señor. Bueno, en esta serie que le hemos titulado también Las 7 etapas de la vida de José, nos enseña que la vida cristiana es de procesos. A veces quisiéramos nosotros encontrarnos en un nivel espiritual de la noche a la mañana, y eso no sucede así. Siempre es un crecimiento, hay experiencias buenas, malas, pero que nos ayudan a crecer. En este caso, hermano Manuel, la integridad, según la vida de José, el premio de la integridad fue ir a la prisión. Y digo integridad porque él respetó a la esposa de Potifar. Ya sabemos que en el capítulo 39 la señora lo delata, inventa una historia y finalmente Potifar manda a José a la cárcel injustamente, y esto también nos hace recordar que Cristo murió por los pecados de la humanidad, por nuestros pecados, por sus pecados, siendo un inocente. Sí, José era una persona que siempre guardó su integridad, sobre todo tenía mucho respeto al Señor, y producto de ello es que cuando fue tentado y que la esposa de Potifar se acercó a él a querer tener relaciones sexuales con él, él dijo, su esposo me ha hecho administrador de esta casa. Exactamente. Pero lo único que me ha reservado es a usted. Y él se mantuvo fiel. Sí, la integridad pareciera que en medio de un sistema corrompido, la integridad como que no fuera lo común. Y en este caso notamos que José, por la integridad, por el temor de Dios y el respeto al amo, él se mantuvo íntegro en la vida sexual. Pero esto le costó también, no crean que le aplaudieron, ¿verdad? No crean ustedes que se le aplaudió por lo que hizo. Al contrario, dice la Biblia en el capítulo 39, versículo 20 en adelante, lo leo literalmente. Y tomó su amo, es decir, Potifar, a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, notamos que se repite nuevamente este principio. Dios estaba con José, la casa de Potifar y todo lo que él administraba prosperaba. Va a la cárcel por mantenerse integridad, Jehová estaba con él, tuvo al cuidado de todos los presos del rey, y dice la Biblia que en todo lo que hacía prosperaba. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y algo bien importante que notamos en José es que en todo lo que le estaba sucediendo siempre vio la mano de Dios, y que el plan de Dios se estaba
ejecutando a pesar de las circunstancias. Sí. Lo que significa es que el ser íntegro no significa necesariamente que las cosas vayan a ir bien. Sí. Porque el ser íntegro puede ser que los caminos se transiten más lentos. Sí. Pero los molinos de Dios, como dice un escritor, ¿verdad? Son lentos, pero muelen bien. Sí. Y en este caso José está en la cárcel, pero aún ahí el Señor estaba con él. Pareciera que temporalmente la integridad no es premiada, pero ante los ojos de Dios, tarde o temprano la fidelidad va a dar como resultado la honra que Dios va a traer sobre esa persona, hombre o mujer, que se mantienen fieles al Señor. En este caso, al final, notamos que todos esos procesos difíciles que moldearon el carácter de José, que moldearon la vida espiritual y lo llevaron a una madurez espiritual, porque José tuvo que estar confiando en Dios, porque eso lo llevó a mantenerse íntegro, se mantuvo fiel a la casa de Potifar y sobre todo fiel ante Dios. Al final sabemos de que fue el gobernador de todo Egipto, el segundo hombre más importante. Me adelanto un poquito porque la integridad en el momento pareciera que vienen todas estas circunstancias negativas. Aquí encontramos a José en la cárcel, pero aún ahí, hermano Manuel, Dios estaba con él y todo lo que hacía dentro de la cárcel y que lo llevaron injustamente, Dios lo prosperaba. Sí, alguien podría decir, yo en el caso de José hubiera tirado la toalla. Me pierdo, me hundo. Porque yo estoy haciendo muchas cosas buenas y la gente me paga mal. Entonces, hasta este momento podríamos decir yo realmente, si fuera José, hubiera tirado la toalla. Sin embargo, José no la tiró. Él creía de que el plan del Señor se estaba ejecutando y en medio de la cárcel, Dios estuvo con él y le dio esa gracia y ese don de administrar, ¿verdad? Porque aún en medio de la cárcel, él pudo, el jefe de la cárcel, pudo ver de que había algo especial en él y es que Dios estaba con él. Dios nos permite desde el 2018 ir a cárceles. Mi hermano no mucho va a esos lugares, pero cada uno tiene un espacio, una función donde predicar, pero hemos ido. A la cárcel las condiciones de vida son muy, muy precarias. La forma como se duerme, no digamos. Ellos duermen uno pegado al otro y hay hamacas y hay ciertos niveles de vivencias en ese lugar. Entonces no es agradable. Sin embargo, encontramos en el Nuevo Testamento también, hermano Manuel, al apóstol Pablo, que en una cárcel escribe la carta a los filipenses y él dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Pensando en las circunstancias de una cárcel, vemos que Dios estaba con José, seguramente está trabajando su carácter, está trabajando su fe. En el caso del apóstol Pablo, creo que llegó a la cárcel en una etapa bastante de un nivel fuerte con Dios, Manuel, y a diferencia de José, que era un joven con el apóstol Pablo, pero de igual, aunque vivían ciertas circunstancias precarias, como dijo alguien por ahí, los barrotes, aunque sean de oro, es cárcel. Pero ¿qué es lo que hizo que estos dos siervos de Dios, José por un lado y el apóstol Pablo, no vieran la cárcel como el acabose de las circunstancias de la vida, sino más allá de las circunstancias vieron a Dios, de que podía existir un propósito? Sí, Jesús fue claro en decir de que nosotros seríamos libres si nosotros conocíamos a su Hijo Jesús. Entonces, conocer a Jesús nos hace verdaderamente libres y los barrotes de una cárcel no pueden limitar nuestra libertad que gozamos en Cristo Jesús, hasta el punto que el apóstol Pablo dice que en medio de esa cárcel, a la medianoche, dice, cantaban himnos. Sí. ¿Quién va a cantar himnos en una cárcel? Especialmente en las condiciones, en las circunstancias que se viven acá en Guatemala, como lo mencionabas, que no es como las cárceles de otros países donde hay gimnasio, donde hay un televisor o hay ocupaciones. En cambio, aquí en Guatemala, pues lamentablemente no tienen esas oportunidades. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, porque el apóstol Pablo era una cárcel, yo diría, más crítica que las circunstancias que se viven aquí en Guatemala. Y aún así, como bien lo decías, él invita a la iglesia a regocijarse,
a estar siempre gozosos en el Señor. Solo los que se equiparon en trabajos técnicos, hermano, te voy a comentar, logran hacer sus centavitos dentro de la cárcel. Hay algunos que son peluqueros, ¿verdad? O barberos. Hay algunos que tienen sus negocios propios, o sea, son emprendedores, y hay otros que trabajan para el jefe ahí dentro de la cárcel, porque es un mundo, es un mundo allí dentro de la cárcel. Y algunos tienen sus ventas de pan, ventas de comidita. Veo algunos que también están fabricando hamacas, ¿verdad? Y también, ¿cómo se le llama esto? Para la pesca. Anzuelos. Atarrayas, anzuelos. Y notamos que los que se han preparado técnicamente, ahí de alguna manera ellos van sobreviviendo. De hecho, hay algunos que trabajan carpintería también. Pero ese es un asunto más personal, que de repente ellos llegaron con ese talento. Pero de lo contrario, es un poquito bien difícil las cárceles aquí, al menos en Guatemala. Pero si algo, también le agradecemos a nuestros gobernantes y a la ley de Guatemala, es que permiten el evangelio en las cárceles. En Zacapa te quiero comentar que hay dos templos evangélicos, donde a ciertas horas también el centro penitenciario, permiten alabar a Dios y tener cultos. Pero notamos que la cárcel, aunque los barrotes fueran de oro, es cárcel. ¿Cómo José vio esta situación? Con un propósito, solamente con los ojos de Dios, solamente en una relación con Dios, porque notamos ahí que algunos entran en depresión, la familia los abandona, no los llegan a ver, y la situación es bastante caótica. Pero quienes aman a Dios, hermano, te comento, aún dentro de la cárcel pueden encontrarse a Dios y pueden encontrar un propósito. Así que le invitamos a usted, si está pasando tribulaciones, aflicciones, aún en medio de la adversidad, que usted pueda mantener su integridad. El hecho de que usted sea una persona íntegra no significa que las cosas necesariamente van a ir bien. Algunas veces se van a poner difíciles, pero en medio de esa situación difíciles, en medio de esas circunstancias o pruebas que usted siente que le están ahogando, piense de que Dios está con usted y ha prometido acompañarle hasta el final. Él lo dijo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Hablar de Jesús como Salvador, creo que a la mayoría nos gusta. Pero cuando se habla del señorío de Cristo, ahí es donde tenemos las reservas, porque eso implica algo más. Para ello tenemos al pastor y director Lander Ramírez del Seminario Teológico Amigos Berea, explicando en qué consiste el señorío de Cristo. Cuando hablamos del señorío de Cristo, tenemos que tener muy en cuenta que es una doctrina fundamental del cristianismo, ¿verdad? Sin embargo, como usted también mencionaba, la palabra señorío de Cristo hace alusión a que Jesús tiene toda autoridad. Sí. Y cuando hablamos de esa autoridad, esa no se limita a un espacio o a un área específica, sino que lo incluye todo. Hablemos de la creación, hablemos de la humanidad, hablemos del cristianismo en sí. Entonces, cuando hablamos del señorío de Cristo, nos estamos refiriendo a que Jesús debe gobernar nuestra vida. En este sentido, Dios no nos llama solamente a reconocer a Jesús, su Hijo amado, como Salvador, sino también someternos en obediencia a su señorío. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga a todos aquellos que se están uniendo al programa Punto de Reflexión. Estamos en el cuarto tema de la serie, José
y los 2 sueños que él interpreta en la cárcel. De eso estamos tratando en Génesis capítulo 40. Notamos que después de que la señora de Potifar lo delata, aparentemente inventó pues algo cierto, ¿verdad? Pero sabemos de que era una mentira. Ella quería librar su vida misma delante de su esposo porque José se mantuvo fiel a Dios y terminó en una cárcel. De eso hemos estado hablando. Y en el capítulo 40 notamos que dentro de los presos del rey, dice, porque esta era como una cárcel específicamente donde estaban los presos del rey. Aquí en Guatemala creo que hay un lugar, no me recuerdo cómo se llama, este centro penitenciario donde van solo los que fueron empresarios, que fueron gobernantes y los están procesando. Hay un lugar en Guatemala, no logro cómo se llama ese lugar, que de hecho tuve la oportunidad de estar ahí también predicando y estuve ahí compartiendo un momento con los privados de libertad. Pero pareciera que en el capítulo 40, esta cárcel específicamente, entran solo los que están en un rango bastante cercanos al rey, ya sea por oficios, por funciones. Y notamos que entran 2 personas importantes del rey. Número 1, el copero y el panadero, porque eran parte de los banquetes que ellos, pues de plano, ¿verdad?, constantemente servían a la mesa. El copero, por un lado, ¿verdad, hermano Manuel? Lo vas a explicar. Y no digamos el panadero, que eran manjares. Siempre algo dulcito nos gusta comer. Y en esta ocasión llegan por una situación que se dio con el rey de Egipto. Sí, algo que hay que notar, que José, a pesar de la situación que estaba viviendo, de que podría producirle como amargura, digamos, por la situación que estaba viviendo, él se preocupaba por la gente, porque cuando estaba en la cárcel, bueno, uno mira la situación de las personas de la cárcel. Hemos hablado de que si conocemos a Jesús, realmente somos libres y los barrotes no pueden detener esa libertad que hemos encontrado en Cristo Jesús. Sin embargo, José mantuvo su integridad, había gozo en su corazón, pero algo que me llama la atención es que José vio a esos 2 personajes tristes y les preguntó qué les pasa, por qué su semblante o por qué ustedes están tristes. Entonces, no cualquiera hace eso, porque normalmente uno mira a alguien que está triste, le vale. Pasa de largo, ¿verdad? Uno no dimensiona lo que pueda estar atravesando esa persona. Y a veces hace como cuando ocurre lo del samaritano, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, José en este caso les pregunta, ¿qué pasa? Sí. Se preocupó por ellos. Se preocupó por ellos. Ajá. Yo creo que aquí, hermano, creo que es otro mundo. El hecho de que estas personas estén en la cárcel no dejan de ser seres humanos. Esa parte a nivel mundial es fabuloso porque hay derechos humanos. Por eso le llama derechos humanos, porque a través de la historia el mismo ser humano ha denigrado a tal punto de deshumanizar. Deshumanizar. Por eso es que hay derechos humanos que actualmente se pueden interpretar en forma positiva y negativa. No nos vamos a meter a eso, pero un ser humano que va a la cárcel es etiquetado por la sociedad, saber qué cosas gruesas. Y no necesariamente, al menos en Guatemala, puede ser por un accidente, hermano. ¿Verdad? Puede ser por un percance mientras se averigua cuál es la situación. Y claro, también hay acciones que la ley los sanciona. Por eso es que hay una ley penal en Guatemala. En este caso dice en el versículo 1, Manuel, hay una palabra interesante. En el capítulo 40 dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Es decir, la palabra delinquir es que cometieron un delito o infringieron una ley, en este caso del rey de Egipto. Hubo una acción, no se sabe qué tipo de delito, pero dice claramente que delinquieron en contra de su señor, el rey de Egipto. Es decir, hubo un delito, y para eso están las leyes, para dar un orden social. Sí, dice, la versión que yo tengo dice, ofendieron al rey. Y en este caso, José pudo haber dicho, pero yo no he ofendido a nadie y estoy aquí injustamente. O sea, hay personas que están en la cárcel injustamente. Y también justamente. Justamente. Ahora, ¿cuál era la función de un copero? El copero era una persona que estaba puesta para la seguridad de la vida del más cercano al rey, del faraón, el más cercano. Tenía que ser una persona de confianza. De confianza
y que siempre estuviera alegre. No podía estar triste. Puede ser que en algún momento el copero no haya llegado alegre y por eso fue el delito. Es probable porque no lo dice ahí, no vamos a especular. Sí. Sin embargo, él ofendió. Cometió una falta. O sea que un copero, cada vez que entraba a servir la copa al rey, tenía que estar alegre. Alegre. O sea, sonriente, una actitud de transmitir algo positivo, estar de buen humor. Y es que el copero también tenía no solamente que probar las bebidas que tenía que beber el faraón, sino que también la comida. O sea, la función de ser copero era como también su vida misma estaba en riesgo. Es decir, que no solo es por catador, ¿va? Mi hermano con el pastor Víctor Hugo son catadores de café. Es decir, que prueban y su paladar puede distinguir cuándo es un buen café. En el caso del copero, hermano Manuel, por el contexto bíblico no era un asunto de catador. No solamente era distinguir bueno, no. Era porque la copa o la comida podía estar envenenada. O sea que al final el copero, si la comida estaba envenenada, ahí quedaba. Ahí terminaba. O sea que tenía que ser de mucha confianza. De mucha confianza. Muy apegado al rey. Algo no le gustó al rey. Quizás no llegó un día, no llegó alegre, no se sabe. No podemos especular, pero hubo un delito, hubo algo que no le agradó al rey. Y hasta cierto punto podríamos decir que el copero debería estar feliz en la cárcel, porque ya no está más su vida en riesgo allá probando las bebidas o las comidas del rey. Pero estar en la cárcel, como hemos estado hablando, no es nada fácil. Solamente Dios nos puede ayudar. La diferencia del copero y José es que Dios estaba con José. Ahora, pensando en esto, hermano Manuel, para toda la audiencia, hay funciones que son bien importantes y entre más privilegio, hablando socialmente, porque este es un contexto social. Aquí vemos de un copero que era el más allegado al rey. El rey tenía toda la confianza en él, probaba la copa, tenía que estar alegre y también ponía su vida en riesgo. El panadero, de igual manera, es el que prácticamente cocinaba todos los manjares y los colocaba a la mesa. Eso era algo bien importante. Ahora, entre mayor privilegio, mayor responsabilidad. Yo creo que los gobernantes, Dios los ha puesto, porque así lo enseña el Nuevo Testamento, que las autoridades civiles Dios las ha puesto, pero a mayor privilegio, hermano Manuel, mayor responsabilidad. Y creo que cuando un gobernante tiene el temor de Dios, tiene el temor de Dios, creo que va a poder gobernar con imparcialidad y canalizar las ayudas donde realmente se necesita. Sí, José estaba ahí en la cárcel, no era fácil. Él pudo haber dicho, bueno, yo serví fielmente al capitán del faraón y como el resultado de esto vine a parar aquí, mejor ya no sigo trabajando, ya no sigo sirviendo. Sin embargo, dice la escritura que el jefe de la cárcel vio que en los detalles tan más pequeños, José era fiel en servir. Exactamente. Y él lo vio. Exactamente. En el siguiente segmento vamos a analizar los dos sueños. Primero el del copero, segundo el del panadero y la interpretación de José. Porque José, siendo ya no tan jovencito, pero sí habían pasado unos años, ya un joven adulto, voy a mencionar, nunca dejó de soñar. Y eso es lo que le decimos a los jóvenes y los padres de familia. Impulsemos a nuestros hijos para que sueñen en la vida. Primero, servirle a Dios, amar a Dios, servirle a Dios, pero también en su vida profesional, en su vida académica, que ellos puedan desarrollarse en los dones que Dios les ha regalado. Así que vamos a analizar estos dos sueños después del corte. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Admiramos la vida de José y su integridad, que en medio de la adversidad él se mantuvo íntegro. Y resultado de su integridad, las cosas no salieron como humanamente uno pudiera pensar, que cuando uno es íntegro, la forma que uno tiene de pensar es que las cosas van a salir bien. José, mientras más íntegro o mientras más integridad mostraba, nos damos cuenta que cuando estuvo administrando la casa del capitán de Faraón, las cosas no le salieron como él pensaba. Resultado de esa tentación que tuvo con la esposa de Potifar, cuando él mantuvo su integridad, fue a parar a una cárcel.
a pesar de que fue a parar en una cárcel, la Escritura dice de que Dios estaba con él. Y eso no permitió también en el corazón de José que él pudiera tener amargura en su corazón y que pudiera pensar, bueno, voy a tirar la toalla porque pienso que estoy haciendo, cuando más bien hago a las personas, las cosas no salen como yo espero, o tendrían que salir bien, pero en este caso José no tiró la toalla. Sin embargo, José se mantuvo íntegro en la cárcel, bajo circunstancias difíciles. El Señor estaba con él y el carcelero notó eso, que Dios estaba con él, y con José al cargo, a la administración de la cárcel, dice que todas las cosas salían bien. No había necesidad de que hubiera una cámara que estuviera vigilando lo que José estaba haciendo, sino que él hacía su trabajo fielmente y con mucha integridad. La invitación es para que usted y yo, en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, o quizás usted está pensando, yo he sido una persona muy íntegra, he ayudado a mucha gente y en vez de que las cosas salgan bien, las cosas salen mal. Pero en medio de la adversidad, Dios nos invita para que podamos servirle a Él, mantengamos nuestra integridad delante del Señor. Y yo sé que Dios ha consumado un plan en Cristo Jesús. Todo está resuelto en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que ver es ese plan, y como nos invita la palabra del Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Aunque las cosas no salgan como nosotros pensamos, pero sí están saliendo conforme el plan que Dios ha ejecutado a través de su Hijo Jesucristo. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Bendiciones para todos. Estamos en el programa Punto de Reflexión con nuestro invitado de la semana, el pastor Manuel Coronado, que nos está apoyando en el cuarto tema de la serie, las 7 etapas de la vida de José. Y nosotros le hemos titulado particularmente a este tema, José y los 2 sueños que él interpretó en la cárcel. Está injustamente ahí, posiblemente cuestionó las circunstancias, la Biblia no los menciona. La Biblia nos menciona que Dios estaba con José y aún dentro de la cárcel él prosperaba. Es decir, cuando Dios está en ecuación, todo lo que hacemos, Dios lo prospera. Y no solo pensemos en lo material, pensemos en todo el ministerio, en todo lo relacionado a lo que hacemos, Dios siempre lo va a llevar por buen camino. Llegamos a la interpretación de los 2 sueños. En el segmento anterior estuvimos hablando acerca del copero, de la función, el riesgo que tuvo. El panadero, pues de igual manera, sirviendo a la mesa del rey con esos manjares. Y entonces delinquieron. La palabra delinquir es cometer un delito o cometer una acción donde se infringe la ley. No lo sabemos en qué, pero resulta de que llegaron a la cárcel y en la noche tuvieron un sueño cada uno. De tal manera que por la mañana José está tan preocupado que dice, ¿por qué están sus semblantes de esa manera? Entonces vamos a analizar los sueños. Escuche cómo dice la palabra en Génesis capítulo 40, verso 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. O sea, hermano Manuel, José está pensando de qué manera salir de la cárcel. O sea, está un poco inquieto. Y él aboga pues con el copero en este primer sueño. Pero seguimos, verso 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel.
Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. De la emoción, tal vez, de la alegría. Se le olvidó. ¿Y qué tal te parecen estos 2 sueños y la interpretación de una vez? ¿Cómo analizamos esos sueños? Y al final, ¿qué principios podemos tomar de ahí? Sí, José, a pesar de la situación que vivía en la cárcel, nunca dejó de servir al Señor. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque aunque hayan pruebas, dificultades, aflicciones, jamás debemos de cansarnos de servir al prójimo. En este caso lo hizo. Sí. José tenía un interés, como dice, bueno, pudo haber dicho, bueno, están tristes, está bien, cuéntenme, ¿qué les pasa? Es que tuvimos 2 sueños que nos perturban. Como a veces uno come su churrasco o algo, alguna pizza o algo a que le hizo mal, y uno puede decir, estoy soñando cosas porque comí cosas en la noche anterior. Pero en este caso me impresiona mucho porque es Dios el que está interviniendo, tejiendo todo el plan, porque así como dice la Escritura que en Cristo Jesús se ha consumado el plan para nosotros, Dios ya tenía todo listo. Y dio ese don especial de administrar a José y de interpretar sueños, y en él estaba si decidía o no interpretarlos o interpretarlos. Y en este caso José dice: voy a usar este don. Y cuando analizamos ese talento de José, claro, Dios le había dado esa capacidad, porque siendo de 17 años él empezó a soñar y soñó todo el plan. Exacto. Todo el plan. Lo único es que él alardeó de esos sueños, él como el pavo real. Y entonces Dios, cuando nos va a dar algo grande, primero prepara nuestro carácter. Jamás lleguemos a un lugar alto, tanto en el servicio de Dios o en el área profesional, o si eres un empresario, estás subordinado en una empresa privada o pública. En la Biblia notamos que Dios pule el carácter, porque cuando Dios nos va a dar algo, primero trabaja procesos, trabaja actitudes, conductas, el orgullo, el ego, la vanidad, la vanagloria, y va trabajando esas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Hasta qué punto nosotros podemos confiar en Él. Entonces, a los 17 años Dios le dio sueños, y notamos que siendo un joven adulto ya en la cárcel, fíjense que Dios le manda a 2 personas que tienen sus sueños y tienen la capacidad de interpretar. Más adelante, en otro tema, vamos a hablar acerca de un sueño que tuvo Faraón. Y ese sueño le hizo recordar al copero que lo había olvidado. Y dice: si hay un hebreo, hay un preso, tenés un preso que ese me dijo tal, así como yo lo soñé, me lo interpretó, lo vivo en la realidad. Y entonces más adelante vamos a hablar de ese tema. Pero el tema de los sueños, Manuel, en la vida de José fue un don, un talento que Dios le regaló a él. Y notamos que a través de los sueños también la salida de la cárcel. Sí, Dios había preparado a José con este don precioso. José ni sabía que a través de este sueño que él había interpretado iba a ser su salida de la cárcel. Sí. Como lo mencionabas, los procesos de Dios no son como uno piensa. José quería salir ya. Estoy Acuérdate aquí de mí, injustamente, no he hecho nada, que estoy aquí yo. Sin duda, los que han ido a la cárcel injustamente quieren salir rápido, porque saben de que están ahí, no cometieron ningún delito, y José estaba en esa misma postura. Pero como bien lo decías, Dios estaba formando el carácter de José. Hermano, en el capítulo 40, versículo 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Capítulo 41, verso 1: aconteció que pasados 2 años,
tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. O sea, pasaron 2 años. 2 años pasaron. Entonces, Ajá. uno dice, yo pienso que Dios también está probando a José. A veces uno confía en las personas. Voy a acercarme a tal persona porque ese tiene influencia. Ajá. Y en este caso, yo le hice un favor te voy a decir, te voy a hacer un favor, Ajá. pero Échame la mano. Échame la mano. Y Dios no trabaja así. Mi confianza debe ser, o sea, yo puedo hacerte un favor, pero no debo esperar algo a cambio. Pensar de que esa persona va a ser la que me va a rescatar. Yo no dudo que Dios pueda usarte como un medio, ¿verdad? Para poder solucionar la situación. Y yo quiero retomar lo que dice Hebreos 13:3, si no mal recuerdo, dice: acordaos de los presos como que si vosotros estuvieseis presos juntamente con ellos. Y yo creo que es válido porque, miren, un preso valora una visita. Un preso valora que se le lleve algo de aquí afuera. Y cuando digo algo me refiero... Más si es de pan de yema. Ajá, pan de yema, si es torta quincho. Bueno, todas las que son, los que son comidas. Entonces, alabamos a Dios porque los familiares y los amigos tienen esa gracia de llegar. Porque no es fácil, el ambiente es un tanto distinto, pero la Biblia nos menciona que debemos de acordarnos de los presos. Porque en este caso, José abogó, lo que decía mi hermano, ¿ah? Acuérdate en el momento. ¿Y qué? Pasaron 2 años. Y eso es lo que suele pasar un privado de libertad. Yo no los llamo presos, les llamo mejor privados de libertad, porque la gente se siente olvidada ahí y valoran una visita, valoren que se les lleve esto, aunque usted no vaya, pero se les lleva algo, ellos lo valoran mucho. Y entonces queremos animarlos, ¿verdad? A los líderes, a los pastores, a familiares, que nos acordemos de ellos en oración, enviarles algo. Si no le gusta ir, por lo menos envíe algo. Y si va, pues vaya con la confianza de Dios, porque esa visita es valorada ahí dentro de un centro penitenciario o una cárcel. Así que nos vamos a un corte y nos venimos para los puntos de reflexión final. Hallé mi lugar, el lugar en donde Dios me quiere usar y sus planes y sus sueños realizar. Encontré mi lugar, precioso lugar. Tanto vagué y desmayé, pero nunca olvidé las promesas en el manre. Perseveré hasta encontrar mi herencia, mi Hebrón, el lugar en donde puedo florecer. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol. Es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos yo soy. Lucharé con las fuerzas de Caleb. Siendo joven y aún viejo, no menguó su fe. La confianza en el Dios vivo
no quitaré. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol, es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos, como la luna que brilla con la luz de tu sol, es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos, yo soy. En tus manos yo soy. Dios los bendiga. Estamos en este espacio para los puntos de reflexión final y queremos hacerlo de manera práctica porque estamos analizando la vida de José, las 7 etapas de la vida de José, y hoy lo encontramos en una cárcel injustamente. La esposa de Potifar pues lo delata, inventa una historia, una mentira, y finalmente la integridad parcialmente es recompensada, por así decirlo, en una cárcel. Mas Dios sabe nuestro final. Para Dios el final es el principio, conoce cada capítulo de nuestra historia. Él prueba nuestra fe, trabaja nuestro carácter a través de procesos que no nos gusta, pero que son válidos porque nos hace confiar en Dios, que es Dios y no nuestra capacidad, no nuestros talentos, no nuestra intelectualidad, nuestro contexto, nuestros roles, sino que es Dios a través de los dones que Él nos ha regalado. Yo me quedo con ese punto de reflexión final, que los procesos son válidos. No es que nosotros los busquemos, sino que Dios permite, porque al final Dios está puliendo nuestra vida espiritual, nuestro liderazgo, nos está haciendo madurar para que cuando nos dé el ministerio grande o nos lleve a un nivel en cualquier área donde estemos desenvolviéndonos en la vida, seamos humildes y que le demos toda la gloria a Dios. No nos olvidemos de eso. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final, hermano? Sí, invitarles para que podamos servir al Señor, hacerlo con todo nuestro corazón, porque es para el Señor cuando lo hacemos al prójimo, y no importa si nos están viendo. En este caso dice que José servía como administrador al capitán de Faraón y no se preocupaba de lo que había en casa, dice, porque él se encargaba de todo. No había necesidad de poner cámaras o supervisarlo. Y lo mismo pasó en la cárcel. A pesar de que él estaba pasando situaciones difíciles, el carcelero, dice ahí, lo leo literalmente, el carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Correcto. Entonces creemos de que en medio de todo circunstancia, Dios está con nosotros, con nuestras vidas. En el caso de José, dice la Biblia claramente, constantemente, pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Si Dios está con nosotros, posiblemente la gente pueda traicionarlo, los amigos lo pueden traicionar. En un trabajo puede ser que hay una lucha de liderazgo y lo bloquearon. Cualquier situación, pero si estamos conectados con Dios, y como dijo alguien por ahí, si estamos conectados con el cielo, seguramente aquello negativo se cumple con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Admiro las etapas de José, cómo lo fue llevando paso a paso, a tal punto que él pudo entender. Cuando llegan los hermanos y se le inclinan para saludarlo como gobernador, ya Dios lo tiene como gobernador. Entonces dice, hermano Manuel, la palabra, entonces José se acordó de los sueños que él tenía de patojo, de joven. Hasta entonces lo entendió, que todo ese proceso era porque Dios lo había permitido. Así que todo proceso que estamos pasando, recuerden, Dios está con nosotros, nos va a ayudar y Dios nos va a sacar a flote, porque después de la tormenta viene la calma y viene la bonanza. Un saludo final, hermano. Sí, Dios les bendiga. Gracias por estar siempre pendientes de este programa. Queremos invitarles para que juntos podamos unirnos siempre en esta serie. Así es, las 7 etapas de la vida de José. Dios los bendiga. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Saludos y bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.